Disculpen, tengo mala la señal de internet. Les estaba diciendo que tengo entendido de que uno puede grabar las clases, ¿verdad? Pero regularmente el administrador que tiene las sesiones, ¿verdad? Es el que tiene más factible para grabarlas, ¿verdad? Y poder compartirlas con los demás. Entonces, no sé si lo han estado haciendo, si me puedes apoyar en eso, Rubén, te preguntaba. Oh, tal vez dije. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo soy la encargada de grabar sus clases. Solo con la primera clase tuve problemas con el audio. Entonces la clase sí se grabó, pero se grabó sin audio. Ahora todas las clases están grabadas. Ah, muy bien. Entonces me mandan el correo y te la mando a ti al correo y ya de ahí la pueden compartir. No hay problema. Muchas gracias. Va, está bien. Bueno, entonces así para que todos tengan la accesibilidad, ¿verdad? Si la quieren volver a repasar, pues ustedes deciden, ¿verdad? Y vuelven a ver las diapositivas o vuelven a escuchar la clase, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Disculpen el atraso, pero yo les voy a dar la clase completa. Ahí está. Los objetivos del día de hoy para la clase tenemos los siguientes. El primero es recordar la fisiología y bioquímica de la producción de renina y angiotensina. Segundo, clasificar los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina y resaltar sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas que los va a diferenciar entre sí, o sea, entre un IECA, un ARA2, por ejemplo, y de los mismos IECA, por ejemplo, captopril versus enalapril, ¿verdad? Y también de otros antihipertensivos como betabloqueadores, calcioantagonistas y nitrovasodilatadores. El tercer objetivo de hoy es determinar la importancia de cuándo utilizar un ARA2 o cuándo utilizar un IECA, ¿verdad? Porque ya en clases anteriores, pues ya vimos en qué oportunidad podemos utilizar betabloqueadores y calcioantagonistas. Y el último objetivo que les traía para el día de hoy es describir la interacción entre un IECA o un ARA2 asociado con el COVID-19, ¿verdad? Ya que esta patología, pues ya tenemos 2 años de estar con ella, ¿verdad? Y el virus comparte desde el inicio, ¿verdad? El receptor, que en este caso lo vamos a repasar un poquito, inclusive hay artículos, y al inicio de la pandemia, inclusive se llegó a indicar que los pacientes con hipertensión que estuvieran tomando ARA2 o IECA, los dejaran de tomar. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Para estar actualizados. Bueno. Entonces, como dijimos que lo primero que vamos a ver es un poquito de fisiología, tenemos que recordar cómo se produce la angiotensina, ¿verdad? Saber cuál es el sustrato de la angiotensina. En este caso, sabemos que el sustrato para que se produzca angiotensina, uno va a ser el angiotensinógeno, en donde nuestro cuerpo segrega angiotensinógeno. En el hígado. Muy bien. Entonces, y luego, este angiotensinógeno, a través de una enzima llamada renina, se va a convertir en angiotensina 1. ¿En dónde se libera la renina? En los riñones. ¿En qué parte? Células yuxtaglomerulares. Muy bien, en las células yuxtaglomerulares. Bueno, entonces tenemos que el angiotensinógeno, a través de la enzima renina,
flechita no me, ahí está. Se va a convertir en angiotensina 1. Luego, la angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2. Y luego esta se va a unir a receptores AT1, significa receptores de la angiotensina, de angiotensinógeno 1 o de angiotensina 1. También la angiotensina 2 se va a unir a los AT2 y vamos a ver luego las respuestas, ¿verdad? Tenemos que conocer las otras vías que puede pasar, ¿verdad? Por ejemplo, si la angiotensina 1 no actúa la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina clásica, sino que actúa la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2, esta angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos, por eso dice 1,10, se va a convertir en angiotensina 1,9. Esta angiotensina 1,9, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 1,7 y esta a su vez se va a convertir a la mantadina y se va a unir a receptores, ¿verdad? Que van a tener, en nuestro cuerpo tenemos receptores que van a ejercer una respuesta tanto en la vasoconstricción o hay receptores que también están implicados en la vasorelajación e inclusive como por así decirlo, factores protectores y factores dañinos, ¿verdad? Entonces, acá el compuesto neprilicina puede inhibir, ¿verdad? Esta conversión, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, de que la angiotensina 2 también no solo es sustrato de la enzima convertidora de angiotensina, sino que también puede ser sustrato de la, también puede ser sustrato de la propil carboxilpeptidasa y convertirla en angiotensina 1,7 o ser sustrato de la enzima convertidora de angiotensina 2, también convertirla en angiotensina 1,7. Y también la angiotensina 2 puede ser sustrato de la aminopeptidasa y convertirla en angiotensina 3. Esta angiotensina 3, a través de la aminopeptidasa, puede convertirse en angiotensina 4. Y esta angiotensina 4 unirse a receptores AT4. ¿Sí? Que como ven, solo la angiotensina 4 es la que se une a receptores AT4, ¿verdad? No la angiotensina 2 ni la angiotensina 1. Entonces, yo les coloqué la misma imagen que tienen en su libro para que nos recordemos que la angiotensina 2 no solo es sustrato de la enzima convertidora de angiotensina, sino que también puede ser sustrato de otras enzimas, ¿verdad? Y saber cuál va a ser su producto y la importancia de que a qué receptores se va a unir para ejercer una vasoconstricción o una vasorelajación. Esa básicamente es el objetivo de traerles este cuadro, ¿verdad? Porque como sabemos la angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno. Entonces, fisiológicamente ya habíamos hablado, ¿verdad? Que la renina es vital, ¿verdad? O sea, si nosotros no produjéramos renina, no podemos tener angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es importante para mantener nuestra presión sanguínea, ¿verdad? No significa de que siempre asociarla, va a ser hipertenso si tiene con nuestra fisiología, sino que en un mundo ideal, en equilibrio, ¿verdad? Normalmente nosotros producimos renina, producimos angiotensinógeno, pero no estamos hipertensos, ¿verdad? Hasta cierta edad o hasta ciertos pacientes que pueden tener anomalías estructurales renales, ¿verdad? O funcionales también, o tumores
que produzcan la liberación excesiva de renina también, ¿verdad? Entonces, como ustedes dijeron, es producido por las células yuxaglomerulares aferentes, ¿verdad? Y se libera por medio de exocitosis. Esta enzima tiene una vida media bien corta, ¿verdad? De solo 15 minutos. Por lo tanto, no podemos administrarle renina a un paciente que esté hipotenso y también no la podemos sintetizar directamente como renina de forma exógena. Siempre resaltando como fisiología, ¿verdad? Los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que vimos en la diapositiva. El angiotensinógeno a través de la renina se va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 a través de las endopeptidasas se puede convertir en angiotensina 1,7 y a través de la enzima convertidora angiotensina 2 se va a convertir en angiotensina 1,9. Y a través de la enzima convertidora angiotensina simple, podríamos decirle, se va a convertir en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es sustrato de varias enzimas, por ejemplo, de la propilcarboxilpeptidasa, o puede ser sustrato de la angiotensina 2 para convertirla en angiotensina 1,7, perdón, y a su vez ser sustrato de las aminopeptidasas. Para convertirla en angiotensina 3, esta angiotensina 3, siempre a través de las aminopeptidasas, la convierte en angiotensina 4. Resaltar que la angiotensina 3, como la angiotensina 2, las dos se unen a receptores de angiotensina 1 y 2. La única que se une a receptores 4 es la angiotensina 4. Acá, lo importante de esta diapositiva, lo más importante, es recordar qué pasa si se une a receptor AT1, qué pasa si se une a receptor AT2, cuáles son nuestros factores protectores y cuáles nos van a causar una enfermedad, ¿verdad? Siempre, a mí me gusta Goodman y Gilman porque siempre les empieza con fisiología. Y para entender un fármaco, primero tenemos que saber fisiología, bioquímica, ¿verdad? Anatomía, para luego ya colocarle el fármaco al paciente. Que digamos, vamos a utilizar un inhibidor ECA. Bueno, porque esta va a bloquear la enzima convertidora angiotensina, entonces ya no se va a producir angiotensina 2. Pero en el paciente, ¿verdad? Que todavía tiene, que no le hemos colocado un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina, esta angiotensina 2 se puede unir tanto a receptores AT1 como AT2. ¿Qué pasa si se une a los AT1? Pues sus efectos van a ser hipertensivos. Básicamente, provocar vasoconstricción, con lo cual va a aumentar la presión sistémica, presión arterial sistémica o la resistencia sistémica, perdón. Fibrosis, ¿verdad? Inflamación, estrés oxidativo e hipertrofia cardíaca. Y cuando se une a receptores AT2, aquí los efectos van a ser antihipertensivos. Entonces, lo contrario, ¿verdad? Vasodilatación, efecto antifibrótico, efecto antiinflamatorio, disminuir el estrés oxidativo y también disminuir la proliferación celular, un antiproliferativo. Entonces, estos efectos van a ser protectores. Y por eso es de que vamos a ver de que también existen medicamentos, ¿verdad? ARA2, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver IECA, luego los ARA2. En la diapositiva vimos que no solo existen receptores AT1 y AT2 y AT4, sino que también tenemos receptores más, por ejemplo, ¿verdad? Estos receptores más son importantes porque también son parte de nuestros factores protectores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la angiotensina 2. A través de la enzima convertidora angiotensina 2 se convierte en angiotensina 1,7. Esta angiotensina 1,7, en lugar de unirse a los AT1, se va a unir a los receptores más.
Entonces acá vamos a tener al contrario, ¿verdad? Efectos protectores en nuestro cuerpo o en el cuerpo del paciente. Doctora, mire, yo tengo una duda. Ajá. En eso se explicaría tal vez un poco lo que son los diuréticos de ASA, que dice que aumenta la renina. Y entonces yo pensaba de que esto se contradecía un poco porque la renina elevaba la presión y que inhibía la resorción de sodio y cloro, dice, pero igual no entiendo que por qué ayuda a la presión arterial si la renina es la que la eleva. Eso lo vamos a explicar ahorita después, ¿oíste? Ya cuando estemos viendo cabal la reabsorción de sodio. Gracias. Pero sí lo vamos a ver. Bueno, entonces, resaltando, ¿verdad? Ya vimos entonces la función de los AT1, de los AT2, de los receptores más, ¿verdad? También tenemos los receptores MRGD, los receptores AT4, ya los vimos también, que como ven también son efectos protectores, ¿verdad? Y el receptor PRR, que son prorenina, ¿verdad? Que va a provocar hipertrofia, fibrosis y apoptosis, ¿verdad? Recordemos que la angiotensina 4 era la que se unía también tanto a los AT4 como a los PRR, ¿verdad? Entonces también ahí podría provocar esta respuesta, ¿verdad? Que no es benéfica para nuestro cuerpo, ¿verdad? A diferencia de los AT4, que como ven va a provocar natriuresis, inclusive una neuroprotección cerebral, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahorita vamos a ver las vías fisiológicas que regulan la liberación de renina. Dentro de estas tenemos, 1, el aumento en la reabsorción de sodio a través de la mácula densa. 2, el aumento de la presión arterial en los vasos preglomerulares, perdón, implicados acá los vasoreceptores intrarrenales. Y 3, la activación de receptores beta-1 adrenérgicos en el sistema yuxaglomerular. Entonces, en el primero, que era en cuanto a la resorción de sodio, vamos a hablar un poquito ahorita y luego vamos a ver la diapositiva donde se entiende mejor con el dibujito, ¿verdad? Pero quiero que resaltemos esto primero. Es bien importante nuestro cuerpo, ¿verdad? Principalmente inicia, ¿verdad? La nefrona, está el glomérulo en el túbulo proximal y luego ahí especialmente es donde va a captar, ¿verdad? Estos cambios en el sodio, en la resorción, en la mácula densa específicamente, ¿verdad? Entonces va a haber acá, si nosotros tenemos disminuida la resorción de sodio o tenemos aumentada la resorción de sodio, ¿verdad? Todo esto va a crear señales químicas, ¿verdad? Que van a estimular de la mácula densa a las células yuxaglomerulares para que se decida en liberarse renina o no, ¿verdad? Entonces, la disminución de la resorción de sodio va a ser detectada en la mácula densa, lo cual va a producir señales químicas en las células yuxaglomerulares que va a aumentar la producción de renina. Resulta que nuestro cuerpo está solo tomando agua pura, ¿sí? Entonces, no estamos tomando nada de gaseosas, no estamos tomando sueros, solo estamos tomando agua libre, ¿sí? Y por varios días. Ni estamos comiendo absolutamente nada que contenga sodio. Entonces viene nuestro cuerpo, ya agotó, ¿verdad? Nuestras reservas que tenía de sodio y la mácula densa detecta, ¿verdad? Que hay ya no puede, no encuentra sodio, ¿verdad? Que le pase que sea detectado por la mácula densa, ¿verdad? Por lo tanto, ya no lo puede reabsorber. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Manda una señal a la célula yuxaglomerular para que se libere renina, porque si no nos estamos todos hipotensos, todos mareados, ¿verdad?
Entonces, al liberar renina, aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia vascular sistémica, con lo cual se va a aumentar la presión arterial. Las señales químicas, ¿verdad? Son las siguientes. Liberación de adenosina. La adenosina se libera al aumentar el transporte de sodio, lo que va a inhibir la liberación de renina. Y al contrario, las prostaglandinas se liberan al disminuir el transporte de sodio, con lo cual se estimula la adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico, y se va a estimular la producción de renina. El agotamiento de las reservas de ATP hace también que se libere adenosina e inhibe la adenilato ciclasa. Entonces acá se entiende mejor todo lo que estamos hablando en letras. A mí me gusta más aprender con dibujitos. Y pues su libro es bien didáctico en ese sentido. Entonces, por ejemplo, aquí está la mácula densa y aquí tenemos las células yuxaglomerulares. Dijimos de que acá, en la mácula densa, ella detecta cambios en la reabsorción de sodio. Si aquí hay mucho sodio o hay muy poco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos que hay disminución en la reabsorción de sodio porque aquí hay muy poco. Va. Entonces, si aquí hay muy poco, ya no va a entrar aquí a la célula, obviamente, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es que se va acá tenemos, por ejemplo, la enzima óxido nítrico sintasa, que esta va a estimular la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico, a su vez, va a estimular la ciclooxigenasa 2, que va a producir prostaglandinas. Las prostaglandinas mandan una señal o se unen, ¿verdad?, al receptor de prostaglandinas en la célula yuxaglomerular, acoplado a proteínas GS, con lo cual se va a activar la adenilato ciclasa. Al activarse la adenilato ciclasa, dijimos que convertía el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a hacer de que se estimule la liberación de renina por exocitosis, con lo cual va a aumentar la presión arterial. Este va a ser el caso en el cual nosotros tenemos disminución en la resorción de sodio, ¿sí? Acá. La disminución en la resorción de sodio va a hacer, ¿verdad?, de que se produzcan prostaglandinas y la prostaglandina va a ir a unirse al receptor de prostaglandinas en la célula yuxaglomerular, activar la adenilato ciclasa, con lo cual se libera renina. Si por el contrario tenemos un exceso de sodio, ¿verdad?, lo que va a hacer es de que se inhibe, ¿verdad?, la ciclooxigenasa 2, con lo cual ya no se van a producir prostaglandinas y por lo tanto ya no se va a unir a los receptores, porque no necesitamos que se libere renina porque tenemos altas las concentraciones de sodio. Si nosotros, por ejemplo, la adenosina, ¿verdad?, el difosfato de adenosina se convierte en adenosina, ¿verdad?, o monofosfato de adenosina. Esta adenosina se va a unir, ¿verdad?, a los receptores de adenosina en las células del aparato yuxaglomerular, y acá siempre acoplados, pero acá va a ser acoplados a proteínas GS, ¿verdad?, que va a estimular la adenilato ciclasa. Como vemos, es otra señal química, igual que las prostaglandinas. Sin embargo, acá, la adenosina, al unirse a la adenilato ciclasa, si se dan cuenta, no va a estimular la producción de ATP en AMP cíclico, sino que se va a inhibir. Al unirse a la adenilato ciclasa, la inhibe. Al inhibirse, ya no se produce AMP cíclico y por lo tanto ya no se libera renina. Como vemos acá, esto era adenosina. Acá decía
difosfato de adenosina. Y acá, ¿verdad? El ATP se convierte en difosfato de adenosina. Si nosotros, ¿verdad? Tenemos solo el ATP, que es lo mismo que acá, pero directamente en las células del aparato yuxtaglomerular, este se va a unir directamente a receptores P2Y y acá se va a unir a receptores acoplados a proteínas G. En este caso va a ser GQ. Este receptor acoplado a proteínas GQ se va a unir a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a aumentar la producción de calcio, ¿verdad? Y el calcio va a funcionar como un inhibidor de la liberación de renina. La angiotensina 2, al unirse a receptores AT1, también, como acá sí hay mucha angiotensina 2, ¿verdad? ¿Para qué queremos más renina? La renina, se recuerden de que era para la producción de angiotensina 2. Entonces, si nosotros acá tenemos un exceso de angiotensina 2, viene ella, se une al receptor AT1, ¿verdad? Este acoplado a proteínas GQ va a aumentar la liberación de calcio, con lo cual se inhibe la liberación de renina. Es como una autorregulación, ¿verdad? Por otro lado, las catecolaminas se van a unir a los receptores beta 1, en este caso de las células del aparato yuxtaglomerular. En este caso, siempre acoplado, ¿verdad?, a proteínas GS. Y esto va a hacer de que se estimule la enilatociclasa. La estimulación de la enilatociclasa va a hacer de que se produzca renina, ¿verdad? Con lo cual va a mejorar la presión arterial del paciente. Entonces, en un paciente, por ejemplo, que esté en choque, ¿verdad? Choque séptico, por ejemplo, nosotros administramos adrenalina o norepinefrina o dopamina, ¿verdad? Para que se una a los receptores beta 1, ¿verdad? A nivel del aparato yuxtaglomerular. Con lo que decías de los diuréticos de ASA. Bueno, los diuréticos de ASA van a hacer que, en este caso, ¿verdad? Cuando uno dice un diurético, entonces va a aumentar la excreción hacia el lumen de agua y de electrolitos. Entonces, al aumentar la excreción, ¿verdad? De estas sales y de agua, ¿verdad? Va también a quedarse disminuida la resorción de sodio, ¿verdad? Y al quedarse disminuida la resorción de sodio, se va a bloquear la enzima la ciclooxigenasa 2. En esta. Acá, por ejemplo, tenemos el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ibuprofeno, diclofenaco, dexketoprofeno, meloxicam, ¿sí? Por cualquier inhibidor de antiinflamatorio no esteroideo, inhibidor de la ciclooxigenasa, va a ser, si inhibimos la ciclooxigenasa, dijimos que inhibíamos la producción de prostaglandinas. Al inhibir la producción de prostaglandinas, vamos a hacer que ya no se unan a los receptores en el aparato yuxtaglomerular y por lo tanto se disminuye la liberación de renina. Entonces, por eso acá tienen un signo, ¿verdad?, que inhibe la liberación de renina. Si nosotros damos un antiinflamatorio no esteroideo, ¿sí? Acá están las 3 vías. Ahorita solo hemos hablado nada más de la reabsorción de sodio a través de la mácula densa. Inicialmente en la mácula densa, ¿verdad?, que va a enviar señales al aparato yuxtaglomerular. ¿Sí? Y cabal acá, ¿verdad? Lo que tú decías, va a actuar como inhibidor, ¿verdad?, de la liberación de renina. Hasta donde voy, antes de empezar de las otras vías, entendiendo esto de la reabsorción de sodio y de los medicamentos que llevamos ahorita.
Sí, doctora, solo una pregunta. Yo Ajá, he leído un poco acerca cuando mencionó lo del agua, de las personas que llevan como mucho tiempo de solo tomar agua. Yo ajá. leí una vez acerca de los licuados estos, por ejemplo, cuando se combina piña, pepino y apio y las personas pretenden bajar de peso solo con eso y lo llegan tomando durante varios tiempos. Desarrollan este mismo tipo de problema con la absorción del sodio, ¿verdad? Que es como lo que los termina descompensando y se sienten así, este, Mareados. ajá, letárgicos y todo esto, ¿verdad? Que sí, suele suceder. Ajá, sí, correcto. O cuando uno, por ejemplo, hace mucho ejercicio y viene uno y empieza a tomar agua, ¿verdad? Porque le dice, ay, todo lo que, los kilómetros y todo, entonces toma bastante agua, ¿verdad? Y toma agua y no se me quita el dolor de cabeza, ¿verdad? Siempre me siento mareado y ya, así como que ya me empancé de agua, ¿verdad? Pero no hemos consumido cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro cuerpo lo detecta, ¿verdad? Detecta de que hay disminución en la concentración de sodio en nuestra sangre y por lo tanto es en la mácula densa, ¿verdad? Y obliga a la liberación de renina, ¿verdad? Como un mecanismo compensatorio, ¿verdad? Para mantener bien nuestra presión arterial, pero siempre hay partes de nuestro cuerpo que están como sufriendo, ¿verdad? En este caso, inclusive podemos tener deshidrataciones hiponatrémicas, ¿verdad? Cuando estemos viendo diuréticos, hay un pedacito del libro donde dice que uno a la gente le dice, mire, la que padece de hipertensión, ¿verdad? Debería de no comer sal, ¿verdad? O comer sal, pero bien poquito, ¿verdad? Mejor si no come sal, le dicen. Eh, y, eh, y uno tiene en la mente todo eso de que no es que mucho sodio. Y en realidad en el libro ese pedacito siempre llama la atención porque nuestro cuerpo no es en tanto al sodio que responde, sino que es en tanto al cloruro. Pero como siempre están unidos, ¿verdad? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, pero en este caso el cloruro de sodio, ¿verdad? Como acá dice, la reabsorción de cloruro de sodio en la mácula densa es la que provoca todos esos cambios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el otro mecanismo, dijimos que era la vía de los barroreceptores intrarrenales, que esto va a también tener implicación, ¿verdad? En la liberación de renina y la activación de los receptores beta 1, que ya los vimos, ¿verdad? Con las catecolaminas, por ejemplo, ¿verdad? Que norepinefrina, epinefrina, cualquier catecolamina, se va a unir a los receptores beta 1 y va a hacer de que active la enilato ciclasa y se libere renina. Por el contrario, si nosotros le damos, bloqueamos ese receptor beta, perdón, ustedes que esta compu es muy sensible. Si nosotros bloqueamos el receptor beta, entonces ya no se va a unir a estimular la enilato ciclasa y por lo tanto ya no se va a liberar renina, ¿verdad? Y vamos a disminuir por ese mecanismo la presión arterial, disminuyendo la liberación de renina. O si le damos un simpaticolítico, este también va a inhibir la activación de los receptores beta 1, con lo cual vamos a disminuir la liberación de renina. Bueno, esto era lo que teníamos también. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones de la angiotensina 2. Una de las funciones es, como habíamos mencionado, ya que ya se produjo la angiotensina 2, ¿verdad? A través del sistema de renina-angiotensina. Entonces, una función de la angiotensina 2 es aumentar la resistencia vascular periférica o sistémica. Entonces, tenemos una respuesta presora rápida. En este caso, va a haber vasoconstricción directa por activación de los receptores AT1 en el músculo liso vascular y también la estimulación de la vía
GQ, fosfolipasa C, trifosfato de inositol calcio. Acá también, ¿verdad? En esta respuesta presora rápida tenemos implicado el aumento de la neurotransmisión, en el cual va a haber aumento de la liberación de noradrenalina en las terminales simpáticas, disminución de la recaptación de la noradrenalina, perdón, y aumento de la respuesta vascular a la misma noradrenalina. Y también va a haber un aumento de la actividad simpática del sistema nervioso central. Aunado a eso, más liberación de catecolaminas al haber una despolarización de las células cromáfinas. También tenemos que otra función, ¿verdad?, de la angiotensina 2 va a estar implicada en básicamente a nivel renal, en una respuesta presora lenta también. Acá, básicamente va a haber aumento de la resorción de sodio en el túbulo proximal, se va a liberar aldosterona, va a haber una hemodinámica renal alterada. Y la tercera función de la angiotensina 2 es el aumento de la poscarga y de la tensión de la pared, lo cual va a producir hipertrofia y remodelado vascular y cardíaco. ¿Por qué estamos viendo todo esto antes de empezar los medicamentos? Porque todo esto, si nosotros le damos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ya no se va a producir angiotensina 2 y por lo tanto, este paciente hipertenso, ¿verdad?, ya no va a estar expuesto a que esa presión arterial alta produzca la hipertrofia de ese músculo cardíaco, ¿verdad? Y lo que es más importante, que es así como la maravilla, ¿verdad?, de los IECA y de los ARA2, es que hacen de que el corazón, que ya estaba hipertrofiado, porque por años el paciente no había tomado medicamentos para la presión arterial, los IECA tienen el poder de provocar una remodelación de ese epitelio, de ese músculo. Entonces, vamos a ver de que al tener el paciente 6 meses en adelante tomar un IECA, ese corazón le devuelve la forma elíptica que tenía el corazón, ¿sí?, que estaba hipertrofiado. Eso es bien importante de resaltar, ¿verdad? ¿Cómo la angiotensina 2 provoca hipertrofia y remodelado vascular cardíaco? Lo puede hacer mediada por factores hemodinámicos y también mediada por factores no hemodinámicos. En cuanto a los factores hemodinámicos, tenemos que uno es el aumento de la tensión de la pared del vaso y aumento de la poscarga. Y de los no mediados por factores hemodinámicos, tenemos el aumento de factores de crecimiento, expresión aumentada de protooncogenes, proliferación, migración e hipertrofia de las células del músculo liso vascular, hipertrofia de los miocitos y aumento de las proteínas de la matriz extracelular, lo cual produce mayor hipertrofia. Entonces, todo esto es lo que queremos eliminar al darle un IECA. Entonces, ahora sí vamos a hablar de estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya que entendimos todo lo que hace la angiotensina 2. Entonces, dentro de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos los IECA, tenemos también bloqueadores específicos de los receptores de angiotensina, en este caso de angiotensina 2, por eso se llaman ARA2, que son antagonistas de receptores de angiotensina. Y también tenemos inhibidores directos de la renina, porque por eso vimos, ¿verdad? Desde el principio, nosotros podemos bloquear esa gráfica que vimos al inicio, ¿verdad? De toda la producción, toda la síntesis, ¿verdad?, de la angiotensina 2. Inclusive, acá no se los puse, pero también tenemos inhibidores de la endopeptidasa, que vimos que también convertía, ¿verdad?, la angiotensina 1 en angiotensina 3. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los IECA, cómo se clasifican, que era el segundo objetivo de la clase. De acuerdo a su estructura química, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se van a clasificar, por ejemplo, los que comparten el grupo sulfidrilo, tenemos el captopril,
fentiapril, pivalotril, sofenopril y el alacepril. Los que tienen en su estructura química el grupo dicarboxilo, tenemos el enalapril, el lisinopril, ramipril, benaceprilo, quinaprilo, moexiprilo, dantrolopilo, perindoprilo, pentoprilo, silazaprilo y espirapril. Ustedes dirán, a la doctora, y todos eso nos tenemos que aprender. Entonces vamos a hacer aquí como un resaltando cuál es el que quiero que se aprenda, ¿sí? Y el otro, ¿verdad? Es si en su estructura química tiene fósforo, el medicamento de los IECA que tiene fósforo se llama fosinopril. Este es como que la clase más mejor, ¿verdad? Porque solo tiene un representante, ¿verdad? Entonces, para que se aprendan, ¿verdad? Y no hacerse bolas con tanto medicamento, que me decía uno de sus compañeros doctores que el libro es muy grande, tantos nombres que tiene de medicamentos, es cierto, ¿verdad? Y sí, la farmacología tiene bastante memoria, ¿verdad? Pero también tenemos que entender funciones como la fisiología, ¿verdad? Porque si no sabemos la función, de nada nos sirve aprendernos el medicamento de memoria si no sabemos cómo funciona. Entonces, del primer grupo, el más importante, el que más van a ustedes a utilizar y que está más comercializado, es el captopril, así de sencillo. El segundo grupo, enalapril y lisinopril y ramiprilo. Los primeros tres son los que ustedes van a ver de que, ay, el doctor, el internista le dejó ramiprilo a mi tío, o le dejó enalaprilo, ¿verdad? O le dejó lisinopril. Estos tres son los que más se comercializan, más están accesibles, del grupo de los dicarboxilo. Y del grupo del fósforo, pues solo el fosinopril. Es importante resaltar, como el otro objetivo era en quiénes vamos a utilizar los medicamentos, en quiénes sí y en quiénes no, ¿verdad? Entonces, existen pacientes, ¿verdad? Que inclusive el viernes me decía una señora en la clínica, doctora, me dice, fíjese que mi esposo tuvo un infarto y le hicieron su cateterismo y todo, ¿verdad? Y a la hora de los estudios descubrieron de que solo nació con un riñón y el riñón tiene doble sistema colector. Entonces, él desde que nació, ¿verdad? Es monorrénico, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que saber a la hora de dejar un medicamento antihipertensivo, ¿verdad? Si tiene estenosis de la arteria renal, si es monorrénico, o tiene una anomalía renal específica, ¿verdad? Y cómo está funcionando su riñón, ¿verdad? El aclaramiento de creatinina. Entonces dice, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan disminución del consumo de sal y que necesiten un inhibidor ECA, ¿verdad? Debe disminuirse la dosis porque tienen niveles altos de renina y en fallo renal, en insuficiencia renal aguda. Y vamos a ver que también están contraindicados en monorrénicos, ¿verdad? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahorita vamos a hablar ya de características específicas de cada inhibidor ECA, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante de uno y qué lo va a diferenciar de los otros dentro de su misma clasificación de los IECA? Entonces dijimos de que el representante principal, ¿verdad? En la clasificación por estructura química, que tienen un grupo sulfidrilo, tenemos al captopril. Y del grupo del dicarboxilo, ¿cuáles dijimos que eran los más importantes o que se comercializan más? El enalapril, el lisinopril y el ramipril. Muy bien, gracias. Entonces el captopril tiene una biodisponibilidad de un 75% cuando se administra por vía oral, ¿verdad? Esta biodisponibilidad se reduce si lo administramos junto con alimentos, la va a reducir en un 25 a un 30%. Por lo tanto, se aconseja que se administre en ayunas, ¿verdad? Para que no disminuya su biodisponibilidad.
alcanza concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 1 hora, tiene una vida media de 2 horas, y la dosis va de 6.25 a 150 miligramos. Se puede dar 2 o 3 veces al día. Solo voy a encender la luz. Ay, permítame. Bueno, en cuanto al enalapril, que dijimos de que era de los representantes, ¿verdad? De la estructura del dicarboxilo. El enalapril se puede comercializar así en su forma normal como enalaprilo, o también se puede comercializar como enalaprilato, ¿verdad? El enalaprilato, lo vamos a ver después, va a ser un producto de la activación, ¿verdad? Del enalapril. O sea, por así decirlo, el enalapril es un profármaco que al ser metabolizado se va a convertir en enalaprilato. Pero en la industria tenemos enalapril para administración oral y tenemos enalaprilato para administración intravenosa directamente, ¿verdad? Para que actúe más rápido. La biodisponibilidad es de un 60% y esta no se reduce con alimentos. Entonces, el hecho de decir todos los IECA se tienen que administrar en ayunas, no es cierto, ¿verdad? El captopril sí, en el arapril no importa. Si lo administran después de que coma, ¿verdad? No va a afectar su biodisponibilidad. La vida media plasmática total por unión a la enzima convertidora de angiotensina es de 11 horas y tiene una excreción renal. Y la dosis va de 2.5 hasta 40 miligramos al día. Ahora vamos a hablar del enalaprilato. Su dosis va de 0.625 a 1.25 miligramos y se administra intravenosa, ¿verdad? Durante 5 minutos, ¿verdad? Básicamente... Doctora, disculpe. ¿Sí? Es que fíjese que estoy leyendo aquí en el libro y que dice que la vida media del enalapril es de 1.3 horas y la del enalaprilato ajá. es la de 11 horas. Sí, correcto. Es que aquí dice vida media total. Ah, sería entonces el total. Ajá. Ya, sí, va. Aquí. Gracias, doctora.
mitad, ¿verdad? Iniciaban con 5, aquí van a iniciar con 2.5 miligramos. Y se va readecuando según la respuesta del paciente. Puede ser que con 2.5 sea suficiente, ¿verdad? El benaceprilo, también, ¿verdad? Es un profármaco que se va a convertir en benaceprilato. Este es a su vez más potente que el captoprilo, que el enalaprilato y que el lisinoprilo. Entonces, si preguntamos, de los IECA, ¿cuál es el más potente como antihipertensivo? Que es un profármaco. Entonces, la respuesta sería benaceprilo. Y si preguntamos cuál es el fármaco más potente de los IECA, sería el benazaprilato. Se absorbe de una forma incompleta en un 37%. Su biodisponibilidad sí se ve afectada ligeramente por la ingesta de alimentos. Se excreta por la orina y por la bilis, perdón. Una vida media de 10 a 11 horas. Y se puede acumular en los pulmones, que ese sería un efecto adverso, ¿verdad? La dosis va de 5 hasta 80 miligramos al día. Entonces, uno dice, ay, yo voy a utilizar el medicamento que sea más fuerte porque así luego controlo a mi paciente. Pero siempre tenemos que ver los efectos adversos, ¿verdad? En este caso, este es como la razón por la cual los médicos no lo utilizan tanto, ¿verdad? Prefieren captopril o enalapril. El fosinoprilo, igual es un profármaco que se va a convertir a fosinoprilato en un 75%. Su vida media es de 11.5 horas. Permítanme un momentito, disculpe. Hola, buenas tardes, María José. Disculpe. Entonces dijimos de que tenía una vida media de 11.5 horas. La dosis inicial podemos darla de 5 miligramos al día en pacientes que tengan una disminución de sodio o de la ingesta de agua o insuficiencia renal. Ahora en pacientes que tienen su función, su aclaramiento de creatinina mayor de 30, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar dosis de 10 hasta 80 miligramos al día. El tandrolapril también se convierte al ser metabolizado, ¿verdad? A nivel del hígado en tandrolaprilato. Tiene una biodisponibilidad del 75%. Es 8 veces más potente que el compuesto original del tandrolapril. Eso es como resaltar lo más importante, ¿verdad? Del medicamento.
Y el ramipril, lo importante de él es de que tiene una eliminación trifásica. Hipertenso. Recordemos de que si un paciente es hipertenso, esa aumento de la presión no solo va a estar a nivel, por ejemplo, del corazón, aumentada la precarga y la poscarga en el paciente, sino que todos los vasos, todos nuestros órganos van a estar sometidos a ese aumento de la presión arterial cuando no está tratado el paciente. Entonces también va a haber daño a nivel de la retina, ¿verdad? Una retinopatía hipertensiva. También daño a nivel a nivel renal, donde se va a detectar, ¿verdad? Los cambios, ¿verdad? En el flujo sanguíneo, en la arteriola aferente y eferente, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, esos pacientes hipertensos también van a tener una insuficiencia renal, ¿verdad? Y si aunado a esto son diabéticos, la diabetes de por sí no controlada también va a provocar retinopatía, también va a provocar insuficiencia renal. Entonces, vamos a ver ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, acá, este es nuestro ojo, la retina, ¿verdad? El ojo de forma normal, ¿verdad? Con su relación arteria-vena. Y este es un paciente con retinopatía diabética. Igual acá, ¿verdad? Acá tenemos sus dos riñones, ¿verdad? Recordando de que ese aumento de la presión arterial también daña, ¿verdad? A nivel de los cambios que sufre la arteriola aferente y eferente, ¿verdad? Y también no solo este daño acá de la presión, sino el filtrado, ¿verdad? Que va a tener ese paciente. Entonces, dice, los IECA disminuyen la nefropatía y la retinopatía. Disminuyen la lesión glomerular a través de disminuir la presión glomerular por disminución de la presión arterial y provocar una dilatación de la arteriola aferente. Aumentan la selectividad de la permeabilidad de la membrana de filtración, lo cual disminuye la exposición del mesangio a factores proteináceos que estimulan la proliferación y producción de la matriz. Entonces, ¿se recuerdan cuando vimos la angiotensina 2? Que tenía una respuesta presora rápida, una respuesta presora lenta, ¿verdad? Que estaba mediada por mecanismos hemodinámicos y no hemodinámicos. Y dentro de los no hemodinámicos estaban estos, ¿verdad? La producción de factores proteináceos, ¿verdad? Entonces los IECA, al disminuir la exposición del mesangio a estos factores proteináceos, vamos a proteger ese riñón del paciente, ¿verdad? De las dos patologías, ¿verdad? De la diabetes y de la hipertensión. No es que el IECA va a disminuir los niveles de azúcar, no estamos hablando nada de eso, sino que como protección al mesangio en el flujo sanguíneo, en la permeabilidad. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda Mario. Sí, Mario. Fíjese, doctora, que a las 4 de la tarde tenemos una reunión con doctor Servio y con el ingeniero Coy. Le digo pues porque... Recuerden de que hablamos también de los receptores más, ¿verdad? Que tienen efectos protectores en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto fue comprobado, ¿verdad? En el 2014 por el estudio de Santos. Y pues en pacientes diabéticos, la importancia de estos receptores más también, ¿verdad? Que en cuanto hay la activación de los AT1, va a conducir a activación de la cascada de señalización de la proteína sinasa, produciendo un reordenamiento del citoesqueleto, retracción de los procesos de los podocitos
y reducción de las proteínas del diafragma perforado, lo cual va a aumentar la permeabilidad del epitelio renal a las proteínas. Y eso es lo que va a producir la proteinuria en un paciente diabético, ¿verdad? Los IECA se demostró que reducen todos estos efectos, ¿verdad? La angiotensina 2 en el estudio de Márquez en el 2015, por lo cual es otra razón de peso, ¿verdad? Para si el paciente es hipertenso y diabético, utilizar un IECA, ¿verdad? En estos pacientes también. A lo ser. Ajá. Espera. Yo tipo 4:30 ya terminaría. ¿Aló? Va, le voy a decir entonces. El miércoles, ¿a qué hora les digo? A las 4 siempre. ¿Aló? El miércoles, ¿a qué hora les digo? Va, está bien. Va. Igualmente, un abrazo. Rubén dice de que el miércoles a las 4, dice. ¿Qué cosa, doctora? ¿Perdón? El miércoles a 4, ¿qué cosa? Lo de la reunión que tenían hoy, que la pasa para el miércoles mejor a las 4 de la tarde. Yo creo que él está confundido, doctora. Pero va, está bien, yo lo voy a escribir ahorita. Va, está bueno. Va. El miércoles Sigamos, tenemos otra, pero está bien. Va, sigamos y en eso pues siempre me dices. Va, ahorita lo vemos. Va. Indicaciones de los IECA, ya dijimos, paciente hipertenso, y si ha tenido un infarto del miocardio o cualquier evento cardiovascular. Pacientes hipertensos, diabéticos, así, ese es de ley. Otras indicaciones, pacientes que tengan hipertensión más disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, porque se ha demostrado que los IECA disminuyen la muerte súbita y el infarto agudo del miocardio. En pacientes con hipertensión arterial como una patología nada más, sin otra comorbilidad, los IECA, ¿verdad? Disminuyen la resistencia vascular sistémica, disminuyen la presión sistólica y diastólica y la presión media, excepto cuando se debe a un hiperaldosteronismo primario. Entonces, solo en el hiperaldosteronismo primario que tengamos hipertensión es donde nos vamos a reservar los IECA, que no le vamos a dar, sino que le vamos a dar otro medicamento mejor. ¿Qué efectos adversos tiene? Porque como todo medicamento uno dice, entonces me quedo mejor con los IECA, ¿verdad? Pero no. Todo medicamento para que sea directamente llamado fármaco, como aprendieron en los primeros capítulos, ¿verdad? Va a tener efectos adversos, porque si no sería un placebo, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos adversos son los que se le han atribuido a los IECA en general? 1, hipotensión, ¿verdad? 2, tos seca. La tos seca no se presenta en el 100%, sino que se presenta en un 5 hasta un 20% de los pacientes. ¿Y a qué se debe? Se debe al aumento de la acumulación pulmonar de bradicinina, que es vasodilatador, ¿verdad? También acúmulo de sustancia P y de las prostaglandinas. El otro efecto adverso es el aumento del potasio, ¿verdad? Una hipercaliemia. ¿En qué pacientes se puede dar este efecto adverso? Un paciente que tenga insuficiencia renal, un paciente que esté tomando un diurético ahorrador de potasio, un paciente que esté tomando antiinflamatorios no esteroideos o un paciente que esté tomando betabloqueador. Otro efecto adverso es que son teratógenos, por lo tanto, no los podemos dar en una paciente embarazada con hipertensión arterial. Ahí están contraindicados, ¿verdad? En el primer trimestre son teratógenos, ¿sí? ¿Qué otros efectos adversos pueden producir? En el segundo trimestre del embarazo, si uno le deja un IECA a la paciente embarazada para controlar la hipertensión arterial, ¿qué efectos adversos va a tener? Esto de la fetopatía significa que puede tener el niño un oligohidramnios, o sea, disminuye el nivel de líquido amniótico en la mamá, con lo cual hace que el paciente tenga una restricción del crecimiento intrauterino, ¿verdad? Sí se va a formar, pero más pequeñito, ¿verdad?
completo, pero más pequeñito, digamos. Otro efecto adverso es que le puede dar hipoplasia de la bóveda craneana y también una hipoplasia pulmonar, que este efecto adverso de la hipoplasia pulmonar, eso sí ya es algo serio, pues, porque pueden hacer chiquito, completo, ¿verdad? Pero ya si tiene un defecto de la bóveda craneal o una hipoplasia pulmonar, esto es incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en conclusión, no damos IECAS en una embarazada, ¿sí? Ni al principio, ni en el segundo trimestre tampoco, para la hipertensión arterial. Otro efecto adverso es provocar un edema angioneurótico. Esto depende, ¿verdad?, de la reacción de hipersensibilidad del paciente. Es raro que se produzca, pero en algunos casos se ha visto que se produce entre horas a una semana luego de haber iniciado el tratamiento con IECA. Otro efecto adverso es la disgeusia y la hepatotoxicidad, que va a depender la hepatotoxicidad de qué tanto metabolismo hepático tenga el fármaco, ¿verdad? Bueno, contraindicaciones. Estenosis de la arteria renal bilateral, o sea, el paciente tiene sus 2 riñones, pero en los 2 riñones su arteria renal está estenótica. Contraindicado los IECA, no le podemos dar a esos pacientes. Si tiene estenosis de la arteria renal, pero el paciente es unirrénico, como el paciente que les estaba comentando del viernes, ¿verdad? No puede tomar un IECA. Entonces al paciente, la señora me enseñó las recetas que le dejaron, ¿verdad? Y tiene bisoprolol, que es un beta bloqueador que ya lo vimos, ¿verdad? Para controlar la hipertensión arterial. Y tiene también, tenía, a ver si me recuerdo el otro, amlodipina. Y, tenía, es que como estaban con nombres comerciales, tenía candesartán, que es un ARA2 que vamos a ver ahorita. Otra contraindicación es en un paciente que esté hipertenso o que sea hipertenso, pero en este momento llegó deshidratado, ya sea por diarrea o por el uso de diuréticos, ¿verdad? Entonces, la deshidratación que vimos al principio, por eso es que es importante repasarlo de fisiología, ¿verdad? Esa disminución en la reabsorción de sodio a nivel de la mácula densa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí no le damos el antihipertensivo, ¿verdad? Regularmente, si un paciente era hipertenso, pero llega deshidratado, su presión arterial no va a estar alta, ¿verdad? Sino que va a estar o normotenso o inclusive baja, ¿verdad? Debido a las pérdidas que ha tenido. Entonces, podemos nosotros, ustedes dirán, entonces, ¿se le deja sin antihipertensivo después de que tuvo diarrea? No. En ese momento, ustedes controlan la patología que lo llevó a consultar, ¿verdad? Sin antihipertensivo, porque el paciente no lo necesita en este momento, y luego, ya que el paciente esté hidratado, le vamos a tomar la presión arterial, ¿verdad? Para ver cómo va, para ver si ya es oportuno el volver a reiniciar el tratamiento. Entonces, ¿por qué no le damos en este caso los IECA? Porque la angiotensina 2 constriñe la arteria eferente para conservar la filtración glomerular adecuada cuando la presión de riego renal es reducida. Interacciones medicamentosas, ya vimos con diuréticos ahorradores de potasio que puede producir como efecto adverso hipercalemia, ¿verdad? Tampoco deberíamos de dar antiácidos porque disminuyen la biodisponibilidad de los fármacos. El uso de complementos de potasio también le va a dar hipercalemia. La interacción con antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Va a tener esto de la liberación de renina, ¿verdad? Entonces va a ser controversial en estos casos, ¿verdad? Ahora pasamos, ya vimos IECA, ahora vamos a pasar a los antagonistas no peptídicos de los receptores de angiotensina 2 o conocidos como ARA2. Estos, en lugar de inhibir la enzima, van a ir a inhibir el receptor. Entonces dice que los antagonistas no peptídicos de los receptores de angiotensina 2 se unen al receptor AT1
con mayor afinidad, que es 10,000 veces mayor que para unirse al AT2. Al unirse al AT1 van a reducir su activación, porque el AT2 tenía factores protectores, ¿verdad? El AT1 es que va a hacer esa hipertrofia, ¿verdad? A nivel del músculo, ¿verdad? Y del endotelio. En cuanto a los límites de afinidad, que quién es más potente que otro, pues tenemos que el candesartán y el olmesartán tienen igual potencia, pero estos son más potentes que el irbesartán. El irbesartán es igual en potencia que el eprosartán. Estos a su vez son mayor que el telmisartán. El telmisartán es igual que el valsartán e igual que el X3174, perdón. Y a su vez este es mayor que el losartán. Esto no se lo voy a preguntar. Es imposible restaurar la respuesta máxima a la angiotensina 2 en presencia de un antagonista de los receptores de angiotensina o bloqueador de los receptores de angiotensina. La biodisponibilidad de los ARA2 es menos del 50% en general, excepto para el acilsartán, que es de un 60%. El irbesartán es de un 70% y en general todos se unen a proteínas, básicamente la albúmina, mayor del 90%. Ahora viendo ya medicamentos específicos, tenemos de que el irbesartán ya. Tenemos que el irbesartán, que es uno de los que se comercializan frecuentemente y que sí lo utilizamos bastante, ¿verdad? Pues no me ha escrito el doctor todavía. Tiene una vida media de 11 a 15 horas, una excreción renal de un 20% y por vía biliar de un 80%. Desaparece del plasma sin alteración en insuficiencia renal aguda o hepática leve a moderada. Y en pacientes que tienen una fibrilación auricular persistente, el irbesartán mantiene el ritmo sinusal, o sea que también podríamos decir que es un antiarrítmico en este sentido. Que es raro, ¿verdad? Que tengan ese efecto protector, pero el irbesartán tiene esa cualidad en los estudios que se han visto. El losartán, el 14% de losartán se transforma en el metabolito EXP3174, que se conoce como ácido 5-carboxílico. Este es más potente que el losartán, ¿verdad? Entonces el losartán decimos que es un profármaco, desaparece del plasma, su desaparición del plasma en insuficiencia hepática es modificado en insuficiencia hepática. El losartán además tiene como características específicas que es un antagonista competitivo del receptor del trombohexano A2 y atenúa la agregación plaquetaria. Entonces, es un fármaco que está indicado en un paciente hipertenso y que ha sufrido de ictus o accidente cerebrovascular, lo que la gente le dice un derrame, por ejemplo. El losartán y el irbesartán se aprobaron para la nefropatía diabética, el valsartán y el candesartán en insuficiencia cardíaca que no toleran inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos otro medicamento que se llama acilsartán medoxomil. Este es un profármaco superior al valsartán y al olmesartán. Tiene una biodisponibilidad de un 60%, no se afecta con los alimentos la biodisponibilidad, una vida media de 11 horas. Y luego, ya que vimos los ARA2, tenemos los inhibidores de la vasopeptidasa. Dentro de estos, su mecanismo de acción básicamente es que bloquean la enzima convertidora de angiotensina y la endopeptidasa. Y también, ya de último, ¿verdad? Para terminar, tenemos en estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Ya vimos los que bloquean la enzima convertidora de angiotensina. Vimos los que bloquean
directamente el receptor AT1. Ya vimos que existen otros fármacos que bloquean otras enzimas como la endopeptidasa y la vasopeptidasa. Y por último, ¿verdad? Tenemos inhibidores del receptor de angiotensina, básicamente inhibidor a nivel de la renina también, ¿verdad? La nepricilina es un inhibidor del receptor de angiotensina, tiene una vida media de 11 horas. Y el nuevo compuesto, que todavía en la fármaca que tenemos todavía no tiene nombre, ¿verdad? Es el DRBO o B027. Es un antagonista del receptor AT1, pero que es sesgado por la beta-arrestina. Este bloquea directamente la señalización acoplada a proteínas G. Por eso era que era importante que vieran cómo en la mácula densa enviaba señales químicas a la célula hidroxiglomerular, donde estaban los receptores acoplados a proteínas G. Y los inhibidores directos de la producción de renina, que aquí solo se menciona el alisquireno. Uno dice al principio que lee esto, o no sé si alguien tuvo esa percepción. Mejor le doy directamente desde que se inhiba la renina, porque así elimino toda la cascada de la liberación de renina. Sin embargo, este alisquireno, ¿verdad? No ha demostrado que mejore en disminución de la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, nosotros como tercer año, ¿verdad? Hicimos un estudio entrevistando a médicos internistas qué tratamientos dejaban para un paciente hipertenso con diabetes, hipertenso con infarto del miocardio, hipertenso con insuficiencia renal en ninguno de los médicos, ¿verdad? Tanto de Zacapa y Chiquimula respondió que utilizaba el alisquireno, ¿verdad? Lo cual coincide con la literatura. Reduce la actividad de la renina plasmática de la angiotensina 1 y 2, pero incrementa la concentración plasmática en 16 a 34 veces por la pérdida de la retroalimentación negativa de asa corta. Disminuye además la concentración de aldosterona y favorece la natriuresis. Y para terminar, el último objetivo que teníamos de la clase era la relación de un IECA o un ARA2 y que el paciente tenga COVID-19 o cómo el COVID-19, qué relación tiene, ¿verdad? Hay un artículo, ¿verdad? Que yo siempre cuando encuentro literatura que apoya la clase, ¿verdad? Se las coloco acá para que la consulten, ¿verdad? En el New England Journal of Medicine del 12 de abril del 2020, ¿verdad? Cuando estaba iniciando lo de la pandemia, como les digo, acá había controversia, ¿verdad? Decía que un paciente hipertenso no utilizara IECA, ni utilizara ARA2, que los dejara. Todavía en ese punto no había ninguna vacuna, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Pero la cuestión es de que, solo así a grosso modo por lo del tiempo, ¿verdad? Pero ustedes pueden leer el artículo y podemos hacer comentarios en la siguiente clase. Que pues el COVID-19, ¿verdad? El coronavirus, el SARS-CoV-2, mejor dicho, se une, ¿verdad? A través de su proteína Spike a los receptores, básicamente a los receptores de angiotensina, perdón, a los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2, ¿verdad? Esto lo usa como un gancho, ¿verdad? Se une a esta enzima para poder penetrar, ¿verdad? En la célula de nuestro cuerpo y poder así replicarse, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bajo esta premisa fue de que decían, no utilicen porque va a aumentar la mortalidad. Hoy en día, desde el año pasado, ya está establecido que si el paciente toma IECA o toma ARA2 y le da COVID, ¿verdad? No se suspenden los medicamentos con ese paciente, ¿sí? Solo eso quería que llegáramos de conclusión, ¿verdad? Y pueden leer el artículo y hacemos comentarios en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Ay, disculpe el inconveniente.
Vaya, no tengan pena.